Buenas tardes amigos, soy Suso Souto y os doy la bienvenida al otro lado del espejo. Algunos de los pasajes más misteriosos de la Biblia y del Talmud, es decir, de las enseñanzas judías del rencor y del odio, son las que refieren a la construcción del templo de Salomón y el maestro constructor Hiram Aviv, el auténtico héroe masónico. Y hoy os voy a relatar una leyenda que relaciona a este arquitecto no con la zona de Israel ni el templo, sino con un rey egipcio en el tiempo de los Hicsos, y con las tribus de Israel también, las famosas, y con la pérdida de los secretos egipcios de la resurrección del Horus o de Osiris. La Biblia ya describe la importancia real de Egipto en la historia del pueblo judío y nos cuenta la vida de algunos personajes principales de toda la historia, como son Abraham, Jacob, Isaac, José y el más conocido por todos con el tema egipcio, Moisés. Todos ellos involucrados pues de alguna manera trascendente, como os dije, en la historia egipcia. En los capítulos finales del libro del Génesis se dibuja una imagen de tolerancia y cooperación real entre Egipto e Israel, pero sin embargo ya en los pasajes del Éxodo lo que se demuestra es una situación muy amarga entre estos dos pueblos y las causas probablemente, o lo que cuenta esta leyenda, es que estos cambios drásticos en su relación se aclararon pues una vez se comprendió el periodo de los reyes Hicsos, en donde Hiram Aviv pues resultó ser el personaje central de toda esta historia. A mediados de la era de bronce, alrededor del final del tercer milenio antes de Cristo, Egipto entró en un período de decadencia continua con un gobierno débil y una ruptura social. Muchos extranjeros provenientes del desierto se asentaron en el territorio. La invasión fue una consecuencia inevitable y los egipcios fueron dominados por los Hicsos. Se infiltraron en la sociedad egipcia de manera muy sutil y por un largo periodo hasta encontrarse en una situación ventajosa para poder forzar su dominio sobre los dos territorios. La historia nos proporciona algunas fechas específicas sobre la pérdida del vigor nacional, llamadas hoy el segundo período intermedio entre los años 1780 y 1560 después de Cristo, al final de una etapa más amplia de la historia egipcia conocida como el Reino Medio. Provenientes en su mayoría de los países que en la actualidad forman Israel y Siria, los Hicsos hablaban el mismo lenguaje semita occidental y es muy probable que los pueblos Hicso-Habiru formaran parte de una cooperativa tribal que con el tiempo se convirtió en las tribus de Israel y después en el propio pueblo judío. Como creyentes del principio de Ma'at, los egipcios fueron generosos y abastecieron a los nómadas Habiru con agua y tierras, para que sus rebaños pastaran cuando las condiciones más allá del delta del Nilo se tornaban insoportables. A falta de una política de inmigración, el país fue invadido por el pueblo nómada. Además, a ellos le precedieron pobladores más ambiciosos que veían la oportunidad de obtener grandes ganancias aprovechando la confusión generalizada. Estos habitantes semitas de la ciudad, los Hicsos, eran mejores combatientes que los egipcios y poseían armamento mucho más avanzado. Al principio, los reyes Hicsos extendieron su influencia para gobernar al Bajo Egipto, que era el más grande y suntuoso de los dos territorios. Más tarde, controlaron los dos territorios desde Menfis, la antigua capital. A pesar de que perdieron el control de Menfis, los elementos de la auténtica monarquía egipcia continuaron su existencia en una ciudad del Alto Egipto, Tebas. Con el tiempo, los reyes Hicsos absorbieron cada vez más la cultura egipcia y las prácticas religiosas, lo que originó un problema político y también religioso. Los invasores comenzaron a desear tanto poder espiritual como poder físico. Más aún, a pesar de imitar los estilos y costumbres egipcias, los Hicsos permanecieron diferentes en esencia. Su injerto dentro de la sociedad egipcia era, en el mejor de los casos, somero. Hablaban egipcio con un acento gracioso
llevaban barba, tenían un sentido extraño del vestir y se transportaban en máquinas con ruedas que llamaban carruajes, los cuales eran tirados por caballos en vez de por burros. Una vez que los reyes hicsos pertenecieron a una tercera o cuarta generación nacida en Egipto y habiendo adoptado la tecnología egipcia, era casi seguro que se sintieran con derechos a poseer los secretos del Horus, por considerarse ellos mismos el Horus. Quizás más importante aún, deseaban convertirse en Osiris al morir y ser una estrella que brillara por siempre. Hacia finales del reinado hicso, Sekenenre, un rey egipcio, después os dejo los datos, estaba limitado a Tebas, como dije antes, confinado por los hicsos, ciudad del Alto Egipcio, y la historia de Irán Abid pudo originarse debido a la lucha entre poderes entre este Sekenenre Tao II y el importante rey hicso Apepi I, también lo podéis encontrar o conocer como Apophis, quien tomó el nombre del trono egipcio A-User-Re, grande y poderoso como Ra, y el título también del Alto y Bajo Egipto, hijo de Ra. El pueblo hicso era muy egocéntrico y muy guerrero, uno de los mayores problemas de los pueblos de la antigüedad, tal como se describe en la Biblia, pero parece que no para diferenciar a los elegidos, sino solamente al resto. Los hicsos en Egipto adoptaron como su dios principal a Set, que, bueno, el que no lo conozca es el asesino de su hermano Osiris, y incluso aquí en España, con la historia de la España antigua, aliado de los geriones, que son unos de esos reyes mitológicos. El concepto de Maat debió parecerle insensato a Apophis, y el opuesto de Maat se llamaba Isfet, que era el que representaba pues, conceptos negativos como el egoísmo, la falsedad y la injusticia. Esto es lo que nos quieren contar pues, de lo que defendían los pueblos rivales. No sé si es más o menos cierto. A unos 250 kilómetros de Avaris, la ciudad de Tebas continuaba regida por la línea de los reyes egipcios, aunque se doblegaban ante el poder de los hicsos y pagaban impuesto a los recolectores de Apophis. Este ordenó al rey de Tebas otorgarle los secretos para convertirse en Osiris y así adquirir la vida eterna a la que tenía derecho como soberano de los dos territorios. Apophis ya poseía todo el poder que pudiera desear, pero lo que no tenía era el secreto de la resurrección ni la bendición de los dioses. La lucha de poderes pudo continuar por algún tiempo, pero se cree que en algún punto Apophis decidió terminar con la insolencia del rey de Tebas y apoderarse de una vez por todas de los secretos que éste poseía. El resultado acabó con la ejecución de Sekenenre, seguida de la expulsión de los reyes hicsos y de la restitución de la monarquía egipcia. El punto de partida más lógico para ubicar a todos estos personajes, a los bíblicos que os comenté antes, es José, el asiático y protojudío, quien según la Biblia llegó a ostentar el segundo cargo más importante de Egipcio después del propio rey. En esta leyenda se habla pues, de que José y posterior sus hermanos, os lo relataré, trabajaban más bien para la parte hicsa y no para la antigua monarquía de Tebas. Por otro lado, se encontró una pista en la historia de José que permite ubicar una fecha histórica bastante precisa. Se trata de la referencia al uso del carruaje tirado por caballos, lo cual sitúa con claridad este suceso en el período hicso, ya que estos vehículos pues, pertenecían a los gobernantes asiáticos y no a los reyes anteriores o a los reyes nativos. Sin lugar a dudas, la migración de los hebreos a Egipto durante la sequía en Canaán y el encumbramiento de los gobernantes hicsos fueron paralelos a la ascensión política del tal José. Se revisó la cronología a partir de la confrontación entre Apophis y Sekenenre, o Sekenenra, creo que es mejor dicho, o está mejor dicho, fechada por la mayoría de los investigadores alrededor del 1570 a.C. Un día, sin que Sekenenre lo supiese, conspiradores enviados por Apophis ya habían tratado de extraer los secretos de Osiris de los dos sumos sacerdotes, y al no lograr obtener las respuestas que necesitaban, los habían matado.
estaban aterrorizados de lo que tendrían que hacer ahora, ya que estaban a la espera del propio rey, cada uno situado en una de las diferentes salidas del templo. Cuando Seqenenre terminó sus oraciones, se dirigió a la puerta sur, en donde se topó con el primero de los 3 hombres que demandó saber los secretos de Osiris. El rey se resistió y rechazó a cada uno. La ceremonia del tercer grado masónico explica lo que sucedió aquel día hace más de 3000 años en el templo de Tebas. Los secretos de la coronación de un rey egipcio murieron con Seqenenre, el hombre que llamamos Irán Abif, el rey que se extravió. Los detalles acerca de la momia de Seqenenre y sus increíbles lesiones se describen en detalle. Cuando en julio de 1881 Emil Braggs descubrió la momia del faraón Ramsés II, en el mismo escondite había otro cadáver real, unos 300 años más antiguo que el de Ramsés y que se distinguía por su particular y pútrido olor. De acuerdo con la etiqueta, era el cuerpo de Seqenenra Tao, uno de los gobernantes egipcios nativos que fueron forzados a vivir lejos, hacia el sur, en Tebas, durante el período Hykso, y como era obvio, incluso para el ojo no educado, Seqenenra se había enfrentado a un final muy violento. La parte media de su frente había sido aplastada. Otro golpe fracturó la cuenca de su ojo derecho, su pómulo derecho y su nariz. Se le había dado un tercero detrás de la oreja izquierda, destrozando el hueso mastoideo y terminando en la primera vértebra del cuello. Eran las huellas de una muerte violenta, de la muerte del rey Seqenenra, Irán Abif, con el que se perdieron los últimos conocimientos de la raza de los dioses. Esta situación generó 2 teorías. La primera es que Seqenenra Tao fue muerto por las heridas recibidas en una batalla con los Hyksos, realizadas con un hacha de bronce, y la segunda teoría, que es la leyenda que os estoy contando, es que Seqenenra Tao puede ser el personaje original que sirvió de base a la historia de Irán Abif, arquitecto constructor del templo de Salomón. En la leyenda masónica, los asesinos de Irán Abif son conocidos como Jubelo, Jubela y Jubelum, o Jubelu, Jubela y Jubelum. Los hombres en sí parecían una invención simbólica y el único significado que podíamos deducir era que los 3 contenían la palabra Jubel, que en árabe quiere decir montaña, pero esto la verdad que no parecía muy relevante. Como ya había demostrado, las circunstancias de José descritas en la Biblia indican que era el visir del rey de los Hyksos, Apophis, por lo que es muy probable que haya estado involucrado en este complot para apoderarse de los secretos de Seqenenra, de los secretos del Horus. La Biblia también relata que el padre de José, Jacob, pasó por un cambio de nombre simbólico, esto se da mucho en el Antiguo Testamento, en el que se convirtió en Israel y sus 12 hijos fueron identificados como las tribus o las posteriores tribus de Israel. Falta encontrar la supuestamente o la supuesta perdida. A los hijos de Jacob, Israel, se les dieron circunstancias históricas que parecían apropiadas para el estatus de las tribus, pues en el momento en que los escritores del Génesis le pusieron tinta al papiro. La tribu de Rubén había caído en desgracia y la tribu de Judá era la nueva élite, de ahí que a los descendientes de los israelitas se le llamara realmente judíos, y bueno, pues que realmente es una de las tribus. Buscando cualquier cosa que se acerca a una pista en estos pasajes de la Biblia, nos encontramos con un verso muy extraño en la versión del rey Jacobo del Génesis 49:6, que aparentemente no tenía significado ni hacía referencia a nada conocido hasta que le empezaron a dar vueltas y se pudo relacionar con todo esto. Aparece en el momento en que Jacob se está muriendo y reflexiona sobre las acciones de sus hijos, que son los nuevos líderes de las tribus de Israel. Así dice el pasaje: «Oh alma mía, no llegaron dentro de sus secretos a su asamblea, honor mío, no os unáis, porque en su ira asesinaron a un hombre y por su propia voluntad perforaron un muro». Es decir, los 2 hermanos y las futuras tribus de Israel
que se sostiene son responsables de este asesinato desconocido serían Simeón y Leví, que son también hijos de Jacob, y la mujer ciega, Lea, a la que despreció. Aunque se piensa que es muy poco probable que los asesinos de Irán Abif en realidad se llamaran Simeón y Leví, y que de hecho fueran los hermanos de José, sí parecía muy posible que estos versos contuvieran la tradición popular del asesinato de un hombre que trajo la auténtica desgracia a estas dos tribus de Israel. Continúo con la historia del asesinato de Sequenenra con Apophis. Apophis se violentó. ¿Quién se creía este Sequenenra, este rey menor de Tebas? ¿No se había percatado de que el mundo había cambiado para siempre y que su imperio era historia, atrapado bajo el dominio hicso? Apophis, el rey, llamó a su visir José, quien logró ascender a este rango mediante su habilidad para interpretar los sueños del propio Apophis, y le dijo que las bromas amigables se habían acabado. Los secretos debían arrancársela a Sequenenra sin demora. El rey se hacía más viejo y tenía la intención de alcanzar una vida futura egipcia. Se responsabilizó a José por el proyecto, y qué mejor que mandar a dos de sus apartados hermanos, llamados Simeón y Leví. Si los encontraban y los mataban, no importaba, se lo merecían por haber vendido a José como esclavo. Si tenían éxito, todo estaba muy bien. José sería un héroe y sus hermanos habrían pagado una vieja deuda. Se instruyó por completo a los hermanos acerca de lo que tenían que hacer y cómo desplazarse por la ciudad. Es muy probable que se hayan rasurado las barbas que los distinguían como hicsos antes de entrar en Tebas para evitar llamar mucho la atención. Una vez en la ciudad, se pusieron en contacto con un joven sacerdote real del templo de Amón-Ra, que era conocido por ser ambicioso y fácil de influenciar. Se le dijo al joven sacerdote, que lo llamaré Jubelo, que era el único que podía impedir el desastre para la población entera, ayudándolos a obtener los secretos y haciendo los ataques de Apophis innecesarios. Jubelo tenía mucho miedo de estos amenazantes asiáticos, pero sabía lo que sucedió en Memphis cuando los hicsos no fueron complacidos. Jubelo les explicó a Simeón y Leví quiénes eran los dos sacerdotes, los que poseían los secretos y el lugar y el momento oportunos para poder acorralarlos. Quizá el propio Jubelo los atrajo a una trampa. Ambos fueron atrapados, pero se rehusaron a dar detalle alguno, por lo que se les asesinó para proteger a los conspiradores. Ahora solo quedaba una opción desesperada: un ataque al rey en persona. Esta vez, Jubelo estaba en verdad aterrorizado, pero ya no podría retroceder. Así que guió a sus conspiradores hacia el templo de Amón-Ra cuando el sol estaba por alcanzar su punto más alto. Un poco más tarde, el rey apareció en la entrada en la que se le pidió que revelara los secretos, pero este se rehusó y fue ahí cuando le asestaron el primer golpe. En cuestión de minutos, Sequenenra yacía muerto en el piso del templo, rodeado de un charco de sangre. Con furia ciega y lleno de frustración, uno de los hermanos asesinos asestó todavía 2 golpes más sobre el cuerpo postrado, mientras Jubelo se quedó paralizado por el miedo. Con esta muerte, amigos, se habían perdido los secretos para siempre y pronto habría una guerra para vengar la muerte del rey Sequenenra, desatada por los hijos del propio rey Camose y Amose. Una guerra que sacaría a los hicsos de Egipto para siempre. El mundo de los asesinos se venía abajo cuando Camose, hijo de Sequenenra, escuchó toda la descripción. Este se enfureció por las malévolas acciones de los hicsos, pero también se sintió profundamente atormentado, como no podía ser de otra manera, por no poder convertirse en el futuro rey, en Horus o en Osiris. Los secretos perdidos le negaban la oportunidad de convertirse en Horus, lo que significaba un gran desastre para él, para sus seguidores, para el pueblo judío, y la humanidad perdería para siempre los secretos del mundo antiguo. Esta es la leyenda que relaciona a Sequenenra Tao II
y su lucha con Apepi I o Apophis el Ixo, con el arquitecto, el maestro constructor del templo de Salomón, del que haré, si os interesa, un programa más adelante, porque es uno de los misterios o una de la simbología más misteriosa de la antigua Biblia. Unos defienden que existió, otros que no existió, pero todo va rodeado de un auténtico aura de misterio. Espero que os haya gustado este programa, compartirlo en las redes sociales, suscribiros al canal. Nos vemos muy prontito en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Que tengáis muy buen fin de semana, amigos.